Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos y seguir viendo que pues a través de esta canal de comunicación de divulgación que hemos generado a lo largo de estos años, pues siguen viéndonos, siguen siendo parte de esta comunidad que ha ido creciendo y ver cómo a lo largo de los años, pues mucha gente sigue interesada en ver qué es lo que proponemos y qué es lo que comentamos en esta mesa. Como siempre, pues nos acompañan en esta ocasión César, Hola, saludos a todos. Gabriel, por primera vez en esta temporada, bienvenido, Sí, bueno, es un gusto volver. Saludos a todos. Eduardo. Hola, hola, saludos a todos. Y el que casi nunca falta, Juan José, hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, esperemos que en la siguiente ocasión podamos contar con su presencia. Y como siempre, pues bueno, agradeciendo siempre sus comentarios y todo lo que nos hacen llegar a través de las redes que nos pueden encontrar por diferentes plataformas, principalmente por YouTube, que es donde encuentran el link principal. Y bueno, pues en esta ocasión queremos poner en la mesa un tema muy interesante y de momento cuando empezamos a pensar en platicar un poco de esto, pensamos que podría ser un tema que puede ser complejo y difícil de tratar, pero ya comentaré en un momento más que es un tema bastante actual y que ayer tuve la oportunidad, ya ahorita en un momentito más les comento, de poner en la mesa esta misma tema que vamos a tratar el día de hoy. Y quisiera empezar un poquito, no diciendo exactamente el tema, sino platicando algo a la luz de esta pequeña pues experiencia que tuve ayer en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y justo ponían esta idea en la mesa para arrancar una plática muy similar a la que vamos a tener el día de hoy. Y imaginémonos esta situación, ¿no? Que después de años de investigación, pues una persona desarrolla una solución que reduce significativamente el consumo energético en una industria clave. Pensemos que tal vez es un proyecto de doctorado, que esta tecnología se implementa, hay industrias que están interesadas en ello, la tecnología funciona, genera ahorros significativos, pues en energía, en dinero, reduce emisiones, impacto ambiental, tiene impacto tal vez en el sector social estas soluciones, pero hay un detalle muy relevante desde el punto de vista académico. Nunca se publica esta solución en una revista científica o se presenta en un congreso. Entonces la pregunta incómoda que surge en el entorno académico es inevitable. ¿Y ese conocimiento vale menos porque no se publicó? ¿Porque no se llevó a un congreso? Durante pues muchos años y décadas y particularmente en México y no solo en México sino en casi todos los países del mundo de gran tradición académica, pues el sistema universitario, el sistema académico nos ha enseñado que el impacto se mide en artículos, en citas, con índices académicos y bibliométricos muy específicos, que mientras más se publica es mejor y más impactante la contribución, pero el mundo real así funciona. Hay algunos países, por ejemplo China, Suiza entre ellos, están comenzando a replantearse esta lógica y están explorando nuevas formas de evaluar la ciencia, no solo por lo que se publica, sino por lo que realmente logra cambiar en los entornos exteriores, en la industria, en la sociedad, en las políticas públicas. Y pues esto abre una conversación y una discusión incómoda, ¿no? ¿De verdad estamos formando investigadores para resolver los grandes problemas o estamos formando investigadores para publicar? Y bueno, en este episodio, pues vamos a platicar sobre esto, si estas, digamos, normativas tradicionales de cómo se mide el impacto académico son todavía vigentes o pueden convivir con estos nuevos retos, hacia dónde se está moviendo la ciencia y si estamos listos como sistemas académicos, como universidades, para medir lo que realmente importa y bajo otras métricas, ¿no? Porque pues al final del día publicar sí es muy importante, pero transformar la realidad es realmente lo que impacta como científicos, como investigadores, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues aquí yo creo que volveríamos a la parte fundamental.
Cuando llegamos a un doctorante usualmente pues mide su capacidad académica cuando publica un artículo, cuando asiste a un congreso, ¿no? Y entonces ayer justo les platicaba que estuve en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ellos me invitaron porque estaban festejando sus 25 años de su posgrado. Y justo en la mesa redonda donde me invitaron a participar era justo un tema muy parecido. ¿Hacia dónde van los posgrados en la segunda parte del siglo XXI? Y entonces mucho de la discusión, había gente de la industria, había gente de la política en esa mesa, y entonces decían, bueno, es que la academia mide el impacto por el artículo, por el congreso, pero al final del día, ¿y si eso no resuelve nada? Y entonces empieza el gran debate de toda la vida, ¿no? Pues hay que hacer ciencia básica, ¿no? Hay que generar conocimiento por la naturaleza misma de la ciencia, ¿no? Y tal vez ese conocimiento tenga o no tenga aplicación inmediata, pero es parte del, digamos, del paradigma natural de la ciencia, generar conocimiento sin necesidad de que éste dé una solución a algo. Pero también, y eso es válido, pero al final del día, entonces, solamente el conocimiento se mide por las publicaciones o deberíamos de empezar a medirlo por el impacto que genera en la sociedad y más aún ya no solo en la sociedad y en la industria, sino en la generación de políticas públicas, en el impacto al bienestar social, en tantas cosas que a veces nosotros mismos hemos criticado como investigadores que hay, ¿para qué nos preguntan que cuál es el beneficio social, que cuál es el impacto en, no sé, en la resolución de en un impacto comunitario? Pero al final del día, pues son los problemas que deberíamos de estar resolviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser esa balanza tan delicada de poder medir el impacto en la formación de un doctorante? ¿O cómo deberíamos de formar a los nuevos doctorantes más allá de hacerlos escritores de artículos, que era algo como definieron ayer, ¿no? O sea, como escritores de artículos y como buscadores de citas, ¿no? Que era mucho de lo que comentaban gente de la industria, ¿no? Y entonces, pero, ¿y si generan una patente o si generan un desarrollo tecnológico que me resuelve un problema inmediato que ni siquiera llega a una patente, pero finalmente eso genera ganancias a la empresa, le disminuye la emisión de contaminantes, tampoco fue una solución innovadora, pero le resolvió el problema? Eso no vale para darle un grado de doctor. Finalmente, al final del día decían, un doctor debería de ser capaz de resolver problemas, debería de ser analítico, debería de ser síntesis, debería de ser capaz de transmitir el conocimiento y dar soluciones, ¿no? Y alguien puso en la mesa algo muy interesante, y yo creo que podemos por ahí empezar la reflexión, ¿no? Decía, en las universidades de la Edad Media, no te entregaban un doctorado si no pasabas tres cosas: la gramática, la lógica y la retórica. Es decir, el saber hacer análisis de síntesis, el saber escribir y el saber hablar. Si no pasabas eso que ellos llamaban el trivium, no podían darte el grado de doctor, aun cuando hubieras hecho tu gran disertación y estudiado un mineral o lo que se estudias en aquella época. Como doctorante tenías que saber lógica, retórica y gramática, hablar, escribir y hacer análisis. Y entonces decían, ¿no serán que hemos perdido la capacidad de nuestros doctorantes de que esa es la verdadera razón de un doctorado, enseñarlos a razonar, a reflexionar, a hacer análisis, síntesis, saber comunicar, saber escribir? Y obviamente ya que resuelvan un problema particular, pues es parte de su formación o de su línea de investigación. Pero la gran aportación de un doctorado es generar conocimiento a través de personas capacitadas de hacer, que sepan hacer análisis, síntesis, detectar un problema, comunicarlo, resolverlo, defenderlo. Y al final de cuentas embebía lo que hoy llamamos, y lo ponen en la mesa, las habilidades blandas, ¿no? Es una mezcla de habilidades blandas con rigor técnico, académico, análisis, síntesis. Y ya si resolviste un problema enorme que dio un artículo, qué bueno. Si resolviste una patente, qué bueno. Si hiciste una pequeña aportación que resolvió un problema industrial, qué bueno. Si hiciste ciencia básica, qué bueno. Pero un doctor debería de ser el que analiza, el que sintetiza, el que es capaz de detectar un problema y darle solución, sabe comunicarlo y sabe reportarlo. Entonces, y decían, y tal vez por algo los monjes pues, sobrevivieron toda la Edad Media como los poseedores de toda la ciencia, ¿no? Durante casi 700 años. Entonces, algo sabrían de qué era formar un doctor que ahora perdimos con tanta métrica y tanta bibliometría y tantas citas, ¿no?
Entonces, yo quisiera poner la primera pregunta en la mesa, Gabriel, vamos a empezar contigo. Y en ese sentido, bajo toda esta que comento que vi ayer en una mesa con gente de la industria, de la academia, de política, estamos formando investigadores, Gabriel, para maximizar papers, métricas, citas o para resolver problemas del mundo real. Y pues yo creo que en ese sentido lo más incómodo es que vivimos en un sistema donde se incentiva lo primero y se castigaría lo segundo en apariencia. ¿Tú qué crees? Gracias por la pregunta, doctor. Yo creo que sí, estamos formando investigadores para maximizar métricas, citas. Eh, Platicaba hace unos días con algunos colegas de esta parte y, por ejemplo, estamos platicando de la postulación SNI. ¿Sí? Si ustedes ven los nuevos requisitos que pide el SNI, sí, a pesar de que todavía no salen, bueno, todavía no sean oficialmente, pero ya están, digamos, las nuevas reglas del SNI. Pues aparte de los papers, se ha venido dejando un poco de lado, ya no tienen tanta importancia esa parte, o ha perdido un poco de peso. Y platicando con los colegas, pues me comentaban y tienen bastante razón pues es que el SNI se creó para incentivar el desarrollo tecnológico en México, ¿sí? Pero el desarrollo tecnológico no va de la mano de la cantidad de miembros SNI que hay, ¿sí? Y y pues México genera mucho conocimiento, número de artículos, citas y demás, pero no se ve traducido en un desarrollo tecnológico para el país. Entonces, creo que es esa una cuestión que sufren muchos países, no solo México. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Daiche y pues había muchos problemas que estaban bastante alejados de la realidad y de la aplicación industrial real. Entonces, creo que ahí tenemos un problema, ¿sí? Eh, y pues bueno, ya hay países como China que están empezando a cambiar un poquito la dinámica de este tipo de cosas. Ellos, por ejemplo, ya hay algunos posgrados que ya no, por ejemplo, aquí en México, para titularte tú necesitas un artículo, sí, al menos uno. Mm. Pero en China ya hay algunas universidades que están empezando a titular ya no con el artículo, sino con alguna transferencia tecnológica, algún invento. Sí, entonces nos dice un poquito del cambio de paradigma. Yo creo que tradicionalmente aquí en México sí ha sido mucho ese estilo, pero al menos lo que yo veo en los últimos años es que ha venido cambiando mucho eso. Por ejemplo, nosotros acá en la UAM hubo un cambio, de hecho, completamente de nuestra estructura orgánica bueno, la UAM tradicionalmente se centraba mucho en investigación y demás, pero intentar hacer ese cambio también a una enseñanza también más humanística, en el sentido de que el doctor no tiene que solo ser o centrarse en ciencia, sino también ya Sí. en otros aspectos más fuertes. Y pues eso yo lo he venido viendo, les digo, en las evaluaciones SNI, o al menos los nuevos rubros, los invito a que entren a Rizoma, pues ya los artículos, pues como que ya no son lo único, ¿sí? Ya hay muchas otras cosas que piden. Eh, por ejemplo, también hace poco aplicamos a una convocatoria de ejes y lo mismo, o sea, no te piden los papers, sino te piden realmente que lo que vayas a desarrollar generes una política pública, al menos. Entonces, yo creo que tradicionalmente sí, pero ya el mundo empieza a cambiar, ¿sí? Y al menos los requerimientos que pide el gobierno o que piden muchas universidades ya están empezando a cambiar. Eso sería, pues ahora sí, mi punto de vista. No sé qué opinen los demás, pero sí, ese Ay, sería pues mi es que punto. yo resalto, lo dijiste así muy claramente, es que sí, creo que ahí está el problema. Algo así comentaste, Gabriel, a lo mejor voy a poner palabras en tu boca, pero sí dijiste la palabra problema. Sí. O sea, sí puede ser, pero no creo que sea un problema como tal, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Yo no podría decirle, oye César, pues es que no manches, porque ¿para qué te sirven tantos papers, César? O sea, yo creería que a lo mejor en el fondo del corazón de César o en el tuyo, Gabriel, en el del doctor Gabriel,
Pues sí, obviamente sí tienes como el pensamiento utópico de decir, es que mira, yo quiero hacer un impacto positivo en la sociedad y demás, pero luego a veces pues no se dan las circunstancias. Entonces dices, bueno, pues es que pues digo, tampoco no, pues no puedo hacer así maravillas en realidad. O sea, no tengo ni la infraestructura humana, ni el capital social, ni tecnológico, ni demás, en realidad, como para hacer esa cuestión. Yo creo que es un tema súper complicado, porque cada quien tendrá su objetivo, pero yo creo que todo es válido, todo aporte es válido. Y me parece que conecta bastante bien con aquellos temas que platicamos, ¿se acuerdan de que si el conocimiento estaba muy atomizado y demás? Pues es que en realidad hay tantas cosas y a lo mejor yo estoy investigando, decía el doctor Gabriel en aquel entonces, la sexta pata del cien pies, por decirlo. Y entonces, pues de pronto, pues seguramente no podremos fincar la industria, la gran industria alrededor de la sexta pata del cien pies, estarán de acuerdo. Pero yo creo que es un conocimiento que pues merece la pena ser considerado y publicado y demás. Y seguramente alrededor de esta sexta pata pues se podrá generar algo o se crecerá algo en un futuro. Por supuesto, no en el corto plazo, a lo mejor mucho, muy en el largo plazo. Y entonces como que pienso que no creo que sea un problema, sino, o sea, a mí, por ejemplo, lo que me gustó no en esta última evaluación, sino en la antepasada que participé, que luego de repente nos pusieron de, ¿saben qué? Ahora vamos a evaluar la parte de ingenierías con el número de patentes, como si fueran tecnólogos, y fue donde todos se paniquearon. Ay, no manches, pero pues, si yo no tengo, ¿qué es una patente para empezar? Y entonces ya como que al cuarto para las tres fue de, no, tranquilos, bueno, vamos a abrir dos rubros, el de científicos que hacen ciencia básica tal cual y los que son tecnólogos como tal. O sea, como que digamos esa apertura de decir, bueno, pues es que yo sé que tú estás estudiando las patas del cien pies y a lo mejor el impacto será académicamente casi inmediato, pero tecnológicamente ya sea el impacto social, pues puede ser que no tanto. Entonces les doy chance a los dos. O sea, me parece como que esa apertura es importante, sobre todo conociendo pues la realidad social, económica, política del país. O sea, que hoy se aprueban ciertos proyectos con cierto impacto y mañana ya quedan obsoletos. Luego por ahí sale todavía el meme del ex candidato del PAN a la presidencia que decía, no, es que pues, el petróleo ya pasó de moda y ahorita estamos batallando, entonces, o sea, o sea, ¿cómo decirlo? Es como complicado ser absolutista y decir es que debemos de ser así o debemos de ser así, o ya no importan las energías renovables, ahora importa todo lo derivado del petróleo o al revés. O sea, como que se me hace que es complicado y pues debería de considerarse todo vale, supongo. Sí, yo ahí nada más por aclarar, creo que fuiste muy, a mi manera de verlo, Me lo acabé tengo todo, ya, no, vamos a acabar empato el mucho. programa. No, empato mucho con tu manera de verlo, porque justamente si nacemos del concepto, ¿no? Del PhD, pues es el doctor en filosofía y es llevarla, digamos, la ciencia hasta sus fronteras, y lo que debemos decir así, amor por el conocimiento y toda esta parte. Yo no creo que ninguno de nosotros hayamos querido entrar así como que inicialmente estudiar un doctorado para las métricas y eso. Eso es parte de la práctica, ¿no? Ya es un sistema que te va llevando y toda esta parte. Pero todos creo que queremos esa parte, ¿no? Queremos trascender e impactar en la sociedad y qué mejor, ¿no? De si veo que lo que estoy haciendo con mis columnas térmicamente acopladas se puede llevar a la realidad, ¿no? O sea, yo sí creo esa parte. Y también creo, como dices tú, Lalo, es bien difícil, ¿no? Imagínate, si pudiéramos la infraestructura, el capital económico para construir la columna, pues qué mejor, ¿no? Y llevarla a la comunidad, no sé, un calentador solar con el último diseño, pues estaría a todo dar. Pero a veces, pues las circunstancias, pues no se dan, ¿no? No hay como que esa parte. Pero yo sí creo, nada más para cerrar esta parte, yo sí creo que como dices, es una combinación, ¿no? O sea, hay quien construye ciencia básica y es muy válida, y hay quien se encarga también de la parte tecnóloga y también es muy válido, que también debería tener o resaltarse esa parte, pues también a lo mejor debería de medirse alguien puedes tener el grado de doctor si logras trascender de esta manera, pero cuantificar eso, y era lo que el punto que iba, es quién va a decir, ah, sí, esto sí tuvo un impacto, lo que construiste tuvo un impacto, porque yo puedo decir en China, como decía Gabriel, ¿no? Están diciendo, hasta que generes algo, una idea, un invento, esto,
pero también algo se puede quedar ahí en el papel, ¿no? O sea, no es como que lo vas a llevar a la realidad y vayas a impactar en la comunidad china o a nivel mundial. Entonces, Que a lo mejor, no sé, que alguien sea así como súper estricto, ¿no? Y diga, pues es que si esto no genera nada, César, pues ¿para qué lo sigues estudiando? O sea, pues ahí se va a quedar. Ya, o sea, sí, si ahorita necesitamos así, ya rápido que se genere y el dinero, los empleos, bla, 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 si no va a producir, pues nada, no, hombre, no, olvídate y estudia otra cosa. O sea, haz tu PhD, tu doctorado en otra cosa que sí lo puede implementar. Digo, yo estoy de acuerdo contigo, pues, pero me refiero a que pueda llegar alguien que diga, "No, hombre, ¿cómo crees? No, no es cierto, César. yo No lo veo sé. como un rompecabezas, tienes razón, Sí, pero sí, esa no. pieza, de alguna manera, en algún punto de la historia va a hacer falta lo que se está estudiando, en alguna otra parte Sí, pensamos, no, no, la totalmente de astronomía, acuerdo. Yo y estoy totalmente de acuerdo. O sea, más bien la quise sí, hacer de sí, abogado del diablo, que digo que, o sí. sea, seguramente habrá quien nos escuche y digan, hombre, estos locos, pues cierto, lo que se necesita es el empleo, dinero, desarrollo, infraestructura, ¿ahorita de qué me sirve el...? Sí, no, yo estoy de acuerdo Sí. contigo. Sí, Gabriel. Sí, yo creo que aquí nos falta algo. Bueno, lo estamos enfocando mucho como a la parte de investigación y desarrollo tecnológico, pero por ejemplo, algo que se está ponderando mucho, o al menos que yo he visto aquí en México y en convocatorias recientes, esa parte de la difusión de la ciencia y cultura. De hecho, ahora el Rizoma, el SNI y muchas universidades ponderan mucho eso, ¿sí? La difusión del arte, la ciencia, incluso más que o al mismo, o a la par de los mismos artículos. Entonces, si bien a lo mejor, como dicen, es difícil impactar con un desarrollo, algo que se está buscando, o al menos que yo he visto que se está buscando, pues es que al menos podemos impactar directamente en la sociedad en cuanto a difusión con otro tipo de personas, y eso yo lo he visto bastante. Entonces, hay diferentes maneras de impactar. Yo considero que no solo sería pues como tal el desarrollo. Este, y pues bueno, yo creo que no nos toca más que adaptarnos a estos tiempos y estas nuevas métricas. Sí. Y eso yo creo que implicaría que también los posgrados, como ustedes comentan, pues también te digan, bueno, pues, o dijo, creo que lo comentó César, ¿no? Pues si obtuve una patente, pues que me den el grado por eso y no por el artículo, ¿no? Que también sería parte de ese, de quitar eso, o a lo mejor, digo, como ponían ayer en el escenario, ¿no? ¿Qué pasaría si resuelvo el problema de una empresa, pero pues tampoco fue el gran avance ni para Congreso, pero pues le resolví un problema? Eso podría valer para darte un grado de doctor. Y yo creo que ya entra mucho de la dinámica, ¿no? Porque alguien decía, bueno, sí, pero para eso están como los tecnólogos, ¿no? Y a lo mejor, pues, el doctorado es otra historia, y entonces entra como esa parte como confusa, ¿no? ¿Hasta dónde debería de generar conocimiento para darte un doctorado, por ejemplo? O para considerarte como un investigador, que si dices, bueno, aquí le resolví a la jabonera, la temperatura porque la tenían mal para hacer la saponificación y se las corregí y ya los hice, les corregí eso y pues fue un avance para ellos brutal, generé empleos, generé dinero, eso te valdrá para ser un doctor. Pero ahí me gustaría interrumpirlo un poquito, doctor. Yo creo que sí sería muy válido siempre y cuando la persona que lo resuelva sepa como el trasfondo, ¿no? Toda la parte científica, haya Sí, un sí. desarrollo y justamente eso pueda impactar a lo mejor esa resolución en otras más industrias, pero con algo ya sólido, ¿no? O sea, no fue un golpe de suerte que a lo mejor un operario pues resolvió un problema y pues salió, ¿no? O sea, ahí yo creo No, que sería muy, perdón. no, sí, sí tienes razón. O sea, más bien aquí se refieren a que si un estudiante de doctorado resolviera un problema que en apariencia es tan trivial, con eso sería pues, suficiente para darle el doctorado. Yo Diría que, creo que bueno, es sí. que depende, no. Bueno, digo, o sea, mi postura inmediata se me viene a la mente los que se titulan por ejercicio profesional. Y en realidad, digo, no crean que he estado en todos los exámenes, pues, así, no, no, de, yo como coordinador voy y superviso todo, no, no, pero me ha tocado estar en un par y realmente sí resuelven cosas interesantes, ¿eh? O sea, que hasta dices, ay, caray, pues mira, oye, no, está súper bien lo que hizo este chavo. Y que a lo mejor de pronto sí tiene, como comenta el doctor, un impacto así inmediato en términos de que creció la planta, resolvieron no sé, el recibo de luz les bajó, o sea, entonces digo, ay, pues entonces parecería ser que eso sería como, digo, sin demeritar por supuesto la actividad de cada quien, pero sería como la actividad ordinaria, el día a día del ingeniero como tal.
Entonces, híjole, o sea, siento que sería como complicado establecer las métricas para decir, resolviste un problema, pero un problema de qué tipo, o como comenta César, o sea, ya te sabes todas las ecuaciones de tal o todas las relaciones de Maxwell, no sé, por decir una tontería. Híjole, no, yo pensaría que sería como complicado, ¿no? O sea, no, de pronto, de bote pronto yo diría, no, pues no, espérense. Yo Me estoy acordé de contigo. lo que, perdón, César. No, no, nada más iba a decir algo que yo estoy contigo, o sea, si vamos a ese concepto de llevar la ciencia como a ese grado de frontera, es como justamente eso, ¿no? O sea, decimos el operario que pudo resolver este problema, pero puede hacerlo, explicarlo, como decía el doctor, ¿no? Estas tres partes de cuando el doctorado antes en la antigüedad, sí, lo puede explicar, lo puede demostrar, lo puede llevar a otra parte. Ahí sí yo diría, bueno, pues tuvo las bases científicas para poder hacer eso, ¿no? A lo mejor ahí sería válido, si puede hacer todo eso, pues tendría pues como el conocimiento para eso, pero sí, sí, como que sí resolví algo como, sí, nada más le moví aquí la temperatura y salió, pues ya es como dices tú, ¿no? Es el día a día, ¿no? O sea, es lo que podría hacer cualquiera. Perdón, Gabriel. No, que digo, esta situación me recuerda mucho a cuando comentaba el doctor Vicente Rico que el modelito que más enorgullecía era De uno su muy reactor. sencillo de dos, Ajá. tres Aquí. variables para una empresa. Y pues muchas veces los problemas que resolvemos tal vez académicamente son más complicados que los que requiere la La industria. industria, pero poderlos aplicar o generar todo ese background, pues es bastante valioso. Sí. Yo aquí tengo una duda, no sé, ahorita con todo esto que hemos comentado, eh, por ejemplo, pues ya lo comentaba de que pues a lo mejor muchas cosas no se alcanzan a publicar o ese tipo de cosas. Y yo les pregunto desde este punto si creen que una innovación pues vale menos si no se publica en una revista o publicar más genera impacto real o ese tipo de cosas. No, no sé, ¿qué dirían? ¿Cómo me dirían ahí la parte de innovación o esta parte de ganar o no un doctorado? Es que yo diría que no, Gabriel, o sea, no, no vale más ni vale menos, Ujú, pero todo depende en el lugar, no sé, dice bueno, ya ven que ahora estamos como raros, si no, es que si no te valoran ahí, muévete donde sí te valoren o ujú. cosas de ese estilo, ¿no? Pues es que sería algo así, ¿no? O sea, seguramente la idea resolvió, pues, industrialmente mucho, pero si tú te evaluaste en el SNI justo, pues en realidad no vale nada. Pero a lo mejor si vas a la industria, pues eres el dios que le resolvió el problema, ¿no? O sea, desde el punto de vista académico, sí creería que vale un poco menos, no en el sentido filosófico, intrínseco y científico, o sea, no, yo creo que es muy valioso, pero desde el punto de vista métrico y pues sí, para los indicadores académicos, pues sí pensaría que no tiene tanta validez, desafortunadamente, pues. Pero la realidad es que pues hay mucho trabajo ahí, ¿no? O sea, digo, no me sé los números, pero o sea, hay miles de transferencias tecnológicas, de registros de patentes, de todas estas cuestiones que a lo mejor no son tan válidas académicamente porque, pues para empezar, llevan su periodo, ¿no? O sea, en el sentido de que te tardas 3, 4 años para que te puedan, publicar una patente entre que la defiendes, entre que la escribes y demás. Entonces ya en ese momento, pues ya te acabaste la beca y pues no te puedes esperar a que te autoricen la patente. O sea, yo creo que, o sea, en el sentido estricto y apegado al conocimiento, pues yo creo que tiene mucho valor, el mismo valor que un artículo bonito y bien hecho, pero a lo mejor desde el punto de vista académico y métrico, pues sí, no, pues parecería ser que no vale tanto. No sé si afortunado, no, desafortunadamente. Yo creería que sí deberíamos de, así como somos inclusivos en otras cosas, deberíamos de ser inclusivos también, pues en esta parte académica, ¿no? O sea, digo, lo que creo que aquí sí fallaríamos mucho es como en la métrica, o sea, justo en lo mismo, o sea, ¿cómo evaluar el impacto real industrial? Pues, o sea, sí, creo que a lo mejor ahí sería como el área de oportunidad, sería complicado. Sí.
Totalmente de acuerdo. Como a cuántas empresas le solucionaste el problema y generar un índice de eso, pues está muy complicado. ¿Qué problema? Y Pero entonces, por ejemplo, si alguien resolviera un problema su proyecto de doctorado, pero no le alcanza, fuera tan práctico para fines de una publicación, pero tan valioso para una industria, con toda la fundamentación científica, académica, un problema de optimización, ¿no sería suficiente como para para mí, decir, bueno, para hacerlo doctor? O sea, no es algo relevante porque no es para publicar, porque a lo mejor es algo trivial, vamos a pensarlo por una publicación, pero es suficientemente matematizado, ahora sí como dicen, con primeros principios, con modelado, y le resolviste un problema a la industria. ¿No valdría? pero Yo ¿para creo que quién no sí. valdría? Pero o sea, Para la dar el pregunta grado de es, doctor. Para el pero, grado o de sea, doctor. la pregunta es, o sea, entiendo la pregunta que nos dice, doctor. La pregunta que yo haría es, ¿para quién no le valdría? ¿Para quién sería tan fácil de resolver ese problema? Por ejemplo, en un posgrado te dirían, es que si no publicas, Ujú. no te titulas. Ok, hacer el equivalente de, bueno, yo tengo un artículo, pero también tengo una carta de la industria que les resolví el problema. Por ejemplo, pero entonces ahí vendría el problema, lo que decían, a lo mejor no es tan valioso porque alguien diría, bueno, pues sí, pero eso era como casi una tarea un examen final complicado, vamos a decirlo, ¿no? Pero Esa es te la pregunta presentaron que yo, pero te presentaron un problema real que no era tan trivial de resolverlo, que sí necesitabas, a lo mejor era una tarea como de un año, pero no era tampoco, no hiciste ningún avance en el estado del arte, pero lo resolviste con primeros principios, lo modelaste, tuviste que hacer un programa, pero al final de cuentas podría ser una mega tareototota que te llevó un año y medio hacerla, ¿no? Programar, resolver. yo ahí lo que me preguntaría es, o sea, vuelvo a esa parte. Estoy de acuerdo, a lo mejor no resolviste, no descubriste el hilo rojo, ¿no? Pero pues también, ¿quién va a decir quién descubrió el hilo rojo, ¿no? Cuando te estás Sí. doctorando. Entonces, a lo que me refiero es, en esa parte es, ¿quién me va a decir que esto no se puede replicar y que no tiene valor en otras industrias? Eso es a lo que yo diría, o sea, para mí sí tiene toda la validez del mundo, si tienes todos los principios, lograste resolver un problema y ya tienes pues bien fundamentado que la industria pues tuvo, no sé, ahorro energético, lo cual fue capital y esto, esa parte. Para mí, pues sí tendría validez, pero ahora, ¿para quién no? O sea, esa es la pregunta. Y digo nada más, perdón, César, abonando un poco lo que dices, y en teoría, pues siguiendo el protocolo tradicional de un estudiante de posgrado, pues se tendría que tener un comité, pues en teoría, rico en varias áreas del conocimiento, ¿no? Y se supone que no estaría evaluado nada más aquí por el panadero y el herrero, ¿no? O sea, en realidad hay un comité tutorial que le otorgaría la rigurosidad para la evaluación, entonces yo creería que digo, pues sí, seguramente no sé si esté reglamentado algún posgrado por ahí en México, pero yo creo que sí valdría la pena y sí merecería ser considerado, pues, o sea, bajo este enfoque de un seguimiento tutoral por su asesor directo y por sus sinodales, yo creo que sí Y, valdría, ¿no? y ahí entramos también en el conflicto, ¿no? Porque justamente también me quedé pensando con lo que estás diciendo y con lo que mencionó el doctor, de que, bueno, a lo mejor ni se va a poder publicar porque todo esto es secreto industrial, ¿no? O sea, no me van a sacar lo que está pasando ahí adentro ¿No? y no lo puedo publicar a más B porque pues no va a tener el rigor. Y por eso yo diría como comité, yo diría, pues sí, esto tiene un valor real, ¿no? A la sociedad, a la industria, porque sí permeó en la sociedad. Entonces, pues tiene que ver exactamente con el comité para quién sí tendría ese valor y, perdón, doctor, iba a decir. Oye, a lo mejor también ahí el comité podría decir sí vale, ¿no? Pero volvemos a esa numeralia de toda la vida, ¿no? No, pero es que ahí dice en el papel X que si usted no publicó, no se puede titular. Y eso lleva una reflexión como más a fondo, ¿no? Bueno, ¿en verdad los posgrados están listos para esto? O sea, los posgrados desde el punto de vista como administrativo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho trasfondo, porque en realidad, o sea, o sea, suponiendo como ya, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, estoy haciendo un trabajo en la empresa X y ya les resolví, pues ya vamos a titularte.
Pero más allá yo diría, oye, ¿estás seguro tú, chavo? O sea, porque mira, te vas a titular con ese proyecto y pues supongo que tu objetivo sería eventualmente evaluarte en algún lado, en el SNI, en el PRODEV, lo que sea, pero en realidad creo que a este punto de la historia todavía no estaría como tan directo, ¿no? O sea, como, sí, o sea, hay cuestiones ahí que de impacto social y de divulgación y demás, pero, o sea, a este punto de la historia todavía pues tiene su valor el artículo, la patente y demás, ¿no? O sea, sería como de, híjole, pues sí te titulamos, pero pues también piénsale bien, o sea. Tú solito te vas a ahorcar y vas a batallar. Sí, Bueno, Gabriel, perdón. Sí, yo creo que nada más, el ahí problema, Gabriel, voy a dejar esta idea, nada más pensando en lo que dice Lalo, que quieres dedicarte a la academia. ¿Qué pasa si quieres irte a la industria? Digo, nada más lo dejo ahí, Sí, ¿no? sí, sí. totalmente. Si te van a dar chamba, pues ya. Adelante, Gabriel. De hecho, yo, bueno, yo creo que aquí el principal problema es como, ya lo habíamos comentado en podcast pasados, digamos, la presión que se generó de un sistema por querer publicar. Pero, por ejemplo, si uno ve a los grandes científicos del siglo pasado, por ejemplo, Albert Einstein tardó 10 años en publicar su teoría de la relatividad. No tiene más de 50 artículos, o sea, tiene poquitos, pero muchos con un montonal de impacto que han trascendido las décadas. Y yo creo que esa es la prueba de que pues los papers valen y valen mucho y tienen un impacto muy, muy, muy fuerte. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Que en, no sé, los últimos 30 años creó una fuerte presión para publicar y medir a los investigadores que muchos cayeron en la mala praxis de pues publicar casi puros refritos o realmente cosas que no impactan. Y yo creo que eso hizo que los papers perdían mucho de ese fuelle o demás que tenían anteriormente, ¿sí? Por esa mala praxis. Pero yo creo que sí siguen teniendo el impacto, tanto uno como el otro. Sí, digamos, uno es generación de conocimiento y el otro es una aplicación del conocimiento ya establecido y los dos son pues bastante valiosos, igual de valiosos de hecho. Y, Sí, y, y, Y y que yo no aquí, nace en Einstein y que no hay Einstein en cada universidad, Gabriel, también, digo. sí, 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 que no haya Sería como, es Einstein. complicada la comparación, los que Einstein y María Curie, no, tranquilo, pues sí. Sí, Apenas sí, sí. aprendí a leer y escribir en la pero maestría y aquí yo tengo una pregunta con respecto a eso. Entonces, ok, estamos diciendo que el sistema, como las universidades, no el sistema, las universidades a lo mejor piden algún artículo, esta parte, esto. Pero también no sería parte de lo que hemos hablado en muchos capítulos anteriores, de que no existe realmente esa vinculación entre universidades con la industria. Y justamente yo vería, por ejemplo, que ninguna universidad que fuera auspiciada por una empresa grandísima, que le dieran, "Oh, pues aquí tienes los recursos, aquí tienes esto, fórmame doctores para que me resuelvan este problema, esto. No sé, desconozco ahí sí, yo soy lo reconozco así que soy malo si universidades en Estados Unidos, por ejemplo, sea este el fin, ¿no? De que pues tengo este problema, resuélvenlo industrialmente y después ya pasamos a titularte como doctor y me trabajas en la industria, la cual no sé si existe esa transferencia en Estados Unidos, pero hablando de lo que más o menos conozco, pero tampoco mucho en México, pues también falta esa parte, ¿no? O sea, como que hay esa vinculación real y para poder trascender, ¿no? Porque también muchas veces hemos hablado, bueno, quiero causar un impacto en mi investigación para crear un fertilizante que va a ser mucho mejor y bla, bla, bla. Y vas a la comunidad y no eres bien recibido, ¿no? O sea, ya dejando de lado a lo mejor la industria, ya estamos hablando de las comunidades, un impacto social como tal, no tienen confianza en ti porque pues ellos toda la vida han trabajado a lo mejor con simplemente el estiércol, ¿no? Para fertilizar. O sea, también son temas, ¿no? O ustedes cómo lo ven. sí, no, o sea, yo más bien te preguntaría, César, o sea, bajo ese enfoque, este, o sea, ¿crees que hay como talento desperdiciado, pues? O sea, talento que se queda ahí como decir, es que, nada, César, hombre, pero pues si tú nada más le resolviste aquí a la quesería de aquí, a la cremería, pues eso qué es, César, no, mira, es que yo tengo el paper ahí en la revista X, ¿no? O sea, ¿crees que más bien, perdóname que te regrese la pregunta,
pero más bien, o sea, ¿crees que se deja así como talento, pues, o sea, en ese no reconocimiento a esas actividades, a la Sí, vinculación, la transferencia, la incidencia pública? yo creo que el talento no se desperdicia, o sea, el talento como tal no se desperdicia porque a lo mejor va a encajar en otra parte, ¿no? Pero a lo mejor esa persona que tenía cierta idea, soluciones para esto, no se le aprovechó y llevarlo al máximo y a lo mejor a resolver los problemas, eso estoy seguro que sucede, ¿no? Sucede en todas las áreas, ¿no? Sí es lamentable que suceda esto, que a lo mejor por querer, a lo mejor nosotros tener como el sistema lo dice, ¿no? Mayores métricas, esto, no darle solución y ahí hay alguna pérdida de talento, de ahí de recurso humano, sí, sí puede pasar. Pero también siento yo como lo dijo Gabriel, yo creo que algo bueno de lo que ha hecho últimamente toda esta parte del CCT, toda esta parte, es, no sé si ustedes, yo estoy seguro que sí, les han llegado correos, ¿no? De que en la comunidad de Guanajuato o acá en Michoacán, ¿no? En la comunidad de Michoacán se quiere resolver el problema del agua o se quiere resolver de que vayan a hacer un estudio topológico de tal zona de Michoacán y esto, el otro. Entonces, yo creo que sí se está tratando de recuperar ese talento, pues, pero sí se ha perdido, pues ha habido como esa brecha, a lo mejor de años, que sí por querer lograr esos números, sí. Es lo que yo pienso, pero a lo mejor no es lo que es. ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí puede ser, o sea, no sé si se han fijado luego ahí en los documentos que uno utiliza para justificar así lo que hace. O sea, en el sentido de, no, es que, por decir aquí, Gabriel, no, es que el furfural de los compuestos que el Instituto de Energía recomienda como los más, de los primeros 12, ¿no? O lo que uno dice es que los objetivos de desarrollo sostenible y que ahora y que el Acuerdo de París y lo hablan, ¿no? Y luego no sé si se han fijado cuando este tipo de documentos tienen referencias, en realidad como que, o sea, realmente son pocos los artículos, pues, ¿no? Ujú. O sea, digo, como que parecería que sí, mucho de lo que se produce acá, o sea, como que siento que hay desperdicio en todos lados. O sea, mucho de lo que se produce también en la academia no tiene realmente un impacto social como tal. Pero también sucede en la industria, ¿no? Estamos de acuerdo que a lo mejor ese talento, a lo mejor, vamos a ponerlo así de claro, ¿no? O sea, ese mismo talento que hablamos de estas mismas personas ya con un grado de doctor, es bien difícil ubicarlo en México en las industrias, ¿no? No, como que no existe un área de innovación que como que va a permear, digo, no sé, Gabriel, perdón, tener la... Sí, justo, aquí en México no permea mucho, tal vez porque no tenemos como esa cultura. Y dado mencionaba algo, es que muchas de las cosas de la ciencia no se han quedado en impactos. Yo sigo pensando que muchas veces de las cosas que requieren impacto, pues también requieren paciencia. Este, y muchas veces lo que no hay es paciencia o tiempo para poder lograr pues el impacto que quieres, porque justamente lo comentaba muy bien Lalo, pues si te esperas hacer la patente o el gran cambio, pues no vas a tener para evaluarte. Y yo creo que ese es un problema. Otro problema que veo es que pues la academia ya no se está adaptando a los nuevos tiempos, ¿sí? En el sentido de que ahí yo al menos lo veo así ahora, por ejemplo, con tantas cosas como el ChatGPT y demás, pues ya va a ser difícil identificar realmente qué tanto de ese conocimiento es realmente valioso o puede llegar a impactar, porque así como yo lo veo, pues dentro de poco ChatGPT ya va a escribir artículos y hasta mejor que uno. Eh, y por ejemplo, yo lo que he visto es que ya muchas empresas, no que no generen, no que no innoven o que requieran, pero yo he visto que muchas empresas ya ellos hacen sus desarrollos tecnológicos. ¿Sí? Google, ChatGPT nace de un desarrollo tecnológico propio de una empresa. Por ejemplo, AlphaFold, que es una red neuronal para descifrar, eh, no recuerdo si eran enzimas o no recuerdo qué. O sea, era una empresa creada por Google, ¿sí? La academia llevaba 30 años y habían descubierto 50.000 proteínas y llega AlphaFold y descubre 2.000 millones, casi todas las conocidas, ¿sí? Entonces, pues creo que la academia se está quedando un poquito rezagada en ese sentido, ¿sí?
y ya no está sabiendo también adaptarse a esos tiempos. Entonces, creo que también es algo que deberíamos de pensar, Arturo. Y también como preguntaba César, bueno, ¿y cómo sería tal vez la transición de la academia es ese contacto más con la industria, ¿no? O sea, cómo transferir el conocimiento para poder hacer todos estos productos válidos, ¿no? Yo creo que, pues al menos de lo que conocemos en nuestro medio, pues en México, pues no hay como tal una situación per se, ¿no? Pero si pensamos en gente que conocemos en el medio de ingeniería química, pues yo creo que están los dos grandes ejemplos, por ejemplo, lo que es Ignacio Grossman, ¿no? Carnegie Mellon que manda, bueno, obviamente es una universidad privada de primer mundo, tienen contactos con muchísima gente de primer nivel directivo en empresas como DuPont, Monsanto, BASF, Unilever. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen una vez al año, creo, invitan ahí al departamento de ingeniería química, lo sientan en una mesa y entonces dicen, bueno, miren, esto es lo que están haciendo nuestros doctorantes, ¿no? ¿Qué les interesa de eso? No, él resuelve un problema de esto, él resuelve una cadena de suministro, ellos están haciendo optimización con una aplicación de esto y esto y esto, tal vez teórica, muy seguramente, ¿no? Entonces, la gente de la industria alcanza a detectar, es que yo, justo ese es un problema tal como el que tenemos, aquello, entonces hacen el link, ¿no? Pero pues también es parte de que la academia va y se vende, que es lo que hace Ignacio, ¿no? Vende lo que hace y probablemente embone. No toda la gente que invitan sale con algún proyecto o ofrece recursos, pero hay empresas que al final del día dicen, esto es justo lo que yo estaba buscando, lo que necesito, mi necesidad, ¿no? O al revés, la empresa dice, ¿sabes qué? Pues nada de esto me sirve porque yo el problema que ocupo ahorita es resolver, lo pueden o no, y ya decidirán si lo resuelven o no. Y al final del día, pues ahí hay como un doble rasero académico, ¿no? Porque el estudiante obviamente tiene un montonal de papers con la parte de desarrollo de un algoritmo, desarrollo un modelo genérico de una cadena de suministro y lo que entregan a la industria como la solución y sacan patentes y, o sea, ahí están jugando como en los dos bandos, digamos, ¿no? Y es lo mismo que en su época hizo Rafi Kulgani en Dinamarca, ¿no? Ahí era más elegante, cuentan, se los llevaba en un crucero y los encerraban una semana los empresarios en Europa y les enseñaban qué hacemos resultados, qué quieren ahora y ya pues a trabajar, ¿no? Y era esa idea. Tal vez fue en su momento algo que funcionó, esa forma de transferir tecnología y hacer artículos y hacer patentes y hacer desarrollos tecnológicos. Pero volvíamos a lo mismo, en el fondo el modelo sigue siendo el mismo. Tienes tu artículo para titularte y desarrollaste algo tecnológico. Aquí el paso va más allá, ¿no? ¿Para qué haces el artículo? Dedícate a resolver el problema integral, genera el desarrollo tecnológico, el informe técnico y ese es tal vez el siguiente paso, no lo sé. Es decir, aquí tienes el informe técnico que sería el equivalente como un paper y entonces con eso ya tienes para titularte, la empresa lo recibió, lo aprobó y ya hasta construyeron el equipo que pusiste o echaron a andar la cadena de suministro como la planificaste, ¿no? Y se valdría, digamos, en su momento pues funcionó mm, esa transferencia de tecnológica. Bueno, nosotros hacemos papers y te transferimos tecnología, te resolvemos un problema y todos salimos ganando bajo las métricas posgrado industria, ¿no? Pero ahora parecería ser, no, no necesito el paper, le resuelvo el problema y listo, ¿no? Digo, no sé si ahí está el problema, pero hay como muchas cosas en juego, ¿no? Me lleva a pensar y para todos a lo mejor podrían ayudarme a responder la pregunta, ¿no? Entonces, sería momento de redefinir lo que entendemos por impacto académico, justo con lo que nos dice el doctor Gabriel, o dejar de limitarlo pues, a lo que es el artículo, el paper, a eso, o es necesario llevarlo a esa transformación social, a innovación tecnológica, a soluciones reales, o sea, buscando, decía él, pues la transferencia era de esa manera, ¿no? Como nos mencionó los dos casos ahí. Ahora te tiene que redefinir esa transferencia. eh, yo creo que de alguna manera la pregunta que podríamos dejar ahí es, pues, si no está funcionando, ¿qué estamos esperando para cambiar, no? Entonces, justamente se los plantearía a ustedes, ¿qué piensan? Bueno, a mí se me haría como complicado decir que no está funcionando. Sí, seguramente hay una área de mejora grandísima, eso es evidente, pues como todo en la vida, digo, bueno, me voy a escuchar como raro, pues así la estructura de gobierno democrática, pues como que parece que tampoco está funcionando, pero no sé, no la hemos podido cambiar y se me hace como cruel ponernos la soga al cuello. Y yo creo que hay un área de mejora, pues, o sea, pero en realidad siento que o sea, imagínense.
imagínense que ya mañana, dice Gabriel, se publica la convocatoria del SNI y dice, ¿sabes qué? Ya cero papers, o sea, ya tu paper ya vale absolutamente nada. O sea, más bien platícame qué problema resolviste, cómo ayudaste a la sociedad. O sea, a lo mejor desde el punto de vista utópico, pues suena chido, pero insisto, creo que no todos tenemos las herramientas y creo que estas etapas de la vida no todos siquiera tenemos esa formación. O sea, yo creo que pues quien se formó para estudiar a lo mejor algo que pues totalmente de ciencia básica y que a lo mejor el impacto no es tan directo y tan en el corto plazo también sería como injusto, ¿no? Siento como que hacer un cambio radical, o sea, un giro total se me hace como complicado, o sea, yo me inclinaría más como por pues, tratar de ser inclusivos con todo, con todas las maneras del conocimiento, todos los tipos del conocimiento y pues bueno, algunos O, 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 servirán más. o será Lalo que, y bueno, y todos, que será algunas áreas específicas del conocimiento que estamos en estos dilemas, los que somos más tecnológicos. Digo, yo no me imagino teniendo esta discusión con un astrónomo. Imagínenselos. Con un A mí de físico que, de esos que de sí, cuerdas y de o sea, esas cosas rarísimas, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, yo pienso que no estaríamos sentados discutiendo esto. Yo creo que esto viene mucho en estas áreas del conocimiento que estamos en la frontera tecnológica, científica, ¿no? Como nosotros, como la ingeniería mecánica, no sé, biomédica, digo, no sé. A lo mejor será como tú dices, pues que valga todo, pero en realidad esta encrucijada la tenemos más nosotros como ciencias tecnólogas. Puede ser que sí, pero a lo mejor también la ciencia, la sociedad, perdón, podría demandarles, ¿no? Entonces, ¿para qué existe el doctorado en astronomía y ujú, entonces para qué existe la parte de física fundamental y que la vaca es redonda y, ya o no sea, les den beca. Ya no- ajá, o sea, habrá que ver, yo estoy seguro que tienen una aplicación real, ¿no? O sea, que permea a la sociedad como tal, ¿no? Y a lo mejor no la vemos así como tan evidente nosotros, pero pues a lo mejor impacta en otra área, ¿no? Y esa área pues ya permea, ahora sí, ya es la aplicación. Eh, pero sí, puede ser que tenga más, como dice ya, en algo que ya está muy cercano a la transferencia tecnológica que se lo podrían preguntar. A lo mejor el problema estamos en nosotros mismos somos los que estamos generando esta confusión, ¿verdad? En ese afán de resolver problemas y todo, porque pues, me imagino yo que la física y la cosmología y la astronomía, pues no entran en esta discusión, pero sí, pero la ciencia es la ciencia al final del día, no es para todos. Pero ¿será que nosotros estamos como en esa frontera que no sabemos si somos tecnólogos o científicos o qué? A Es mí que, me gustó mucho perdón, César. no, adelante, Gabriel. No, a mí me gustó mucho el comentario que dijo Lalo de tal vez ser más inclusivos en todo. Porque, y yo creo que no necesariamente tiene que permear a algo así súper, a un paper o demás, pero por ejemplo, supongamos que alguien es doctor y o bueno, está estudiando doctorado y da excelentes clases a alguien de maestría, sí, o sea, dominando bien los conocimientos, los principios, eso también debe de ser, contado, sí, o sea, debe de contar, sí. A lo mejor, como dicen, las diferentes circunstancias evitan que publique, pero eso también cuenta, sí, el dominio. Creo que hay que ser un poquito más inclusivos en esa parte. Yo creo que es básicamente para allá, para donde va. Intentar contar un poquito más diferentes actividades, sí, no necesariamente el desarrollo, sino también cuestiones un poco más sociales, porque para tener impacto social, pues a veces no necesitas el gran desarrollo, sino pues lo que ya hacemos todos nosotros y dar clases, forjar estudiantes, ya es un impacto social bastante fuerte. Entonces, a lo mejor la verdadera pregunta aquí es ¿por qué no estamos nosotros teniendo ese impacto social? Si dices tú, a lo mejor sí lo estamos teniendo, como dices, a través de los muchachos en las clases y eso, pero a lo mejor no como la sociedad lo demanda, ¿no? De que yo quiero ver esto aquí en el momento y así. Eso podría ser la pregunta, pero también hay que ser pragmáticos y como lo han sido ustedes tres, y eso me ha quedado y me ha gustado en esta parte, es pues tampoco podemos evitar de decir pues, o sea, también pues vivo de esto, ¿no? O sea, vivo Claro. de esto y pues también se tiene que publicar y también hay que hacerlo, o sea, tampoco nos podemos negar a que es en el sistema en que vivimos
Y no, yo me voy a ir a la parte romántica y voy a vivir abajo del puente y voy a esperar 10 años a que salga algo y luego tampoco existe el capital económico para sacar eso, ¿no? Porque también eso requiere mucho dinero, ¿no? Pues, pues ahí nos hallamos, ¿no? O sea, también hay que ser pragmáticos, yo pienso en esta parte. Vamos a vivir en el cobertizo como Madame Curie, César. Sí, pues es la parte romántica y nos gustaría hacer todos a lo No, mejor. Bueno, no a todos, va, porque tampoco está bien. no creo que a todos, Sí, pero yo creo que sí es como un tema muy complicado, ¿no? O sea, esa parte de, digo, y todo esto viene de esto que están siendo tan radicales en muchas universidades ya en Europa y en Asia, ¿no? Que están diciendo, no, pues quitemos los papers y ponga, y que haya impacto social, ¿no? O industrial. Pero volvemos a lo mismo, será en universidades con corte tecnológico, será, o sea, a lo mejor nos lo ponen como con mucha publicidad y nos confrontan en estos temas, pero allá harán astronomía, harán cosmología, harán teoría de cuerdas, harán, no sé, o sea, Ima- esto me resuelve. está Imagínense difícil. los teólogos, ¿no? Sí, sí, sí. No, los que hacen filosofía o pues también les van a dar un doctorado un día, ¿no? Sí, ¿cuántos cristianos salvaste? Si no, no Sí. vale. Sí, no, qué difícil. Pero bueno, pues ya. Pues sí, pero esto nos habla de cómo estamos como en un mundo tan como, como que era como globalizado, aunque ya te decimos que ahora ya no estamos globalizados, ¿verdad? Pero ahora queremos que impacte todo en todo, ¿no? Sino como que ya no le queremos dar valor de algún modo, ¿no? Yo creo que ahí está tal vez el problema, es más como más allá de la ciencia, ¿no? Sino de cómo vemos que queremos que todo tenga impacto en todo. A lo mejor ahí está tal vez el corazón de toda esta discusión, ¿no? Del el mundo que queremos que todo se vea, que todo tenga uso, tenga utilidad, sea rápido, aplicable, digo, y a lo mejor esto nos viene de esa manía nueva de las redes sociales, que todo está al instante, todo encuentro rápido una solución, hay algo al instante que voy a encontrar que me resuelva mi problema, ¿no? Y tal vez debemos devolver. Y yo creo que la discusión de ayer de que si los monjes decían del que debía tener un doctorante, yo creo que es mejor que nadie sabían que era la paciencia en la generación del conocimiento. Y a lo mejor es lo que hemos perdido, ¿no? Pero Eh, también yo creo, ya, perdón, doctor, por sí, sí, interrumpirlo. sí, adelante, César. Yo creo que, o sea, también, justamente como lo dice, o sea, como que queremos compararnos, como dijo hace ratito Eduardo, ¿no? Con Einstein, con Marie Curie, o sea, ese tipo de impactos. Y también nos queremos comparar como con las universidades de Europa ahorita y ellos están viviendo otra realidad y estamos a 50 años luz de ellos, o sea, en estos momentos. Y yo creo que también eso hace daño, ¿no? O sea, como que justamente, pues sí, para ellos es mucho más fácil decir, pues que tengas un impacto social porque pues a lo mejor ya también su salario ahí de lo que van a ganar y la industria también está muy bien y esto y lo otro, no lo sé, Gabriel, perdón. Yo creo que también sí, no, no es justo compararnos, pero tampoco no lo podemos evitar. Yo lo veo así, en la época de Einstein, además eran poquitos. Yo no creo que hayan sido, bueno, eran evidentemente grandes genios y demás, pero por ejemplo, si nos ponemos a comparar, hoy estamos en una era de la humanidad donde tenemos más doctores que nunca, ¿sí? Tenemos más capital humano que nunca en la historia para poder hacer grandes cambios y no se está viendo, o no tal vez a la velocidad o que nosotros quisiéramos, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde la comparación sí tiene bastante sentido porque pues en el tiempo de Einstein y ellos pues eran pocos, estaban más limitados y demás y todo el impacto que se tiene. Entonces yo creo que eso es algo que también está sobre la mesa. O sea, hoy más que nunca tenemos para poder cambiar, transformar y no sé, y yo creo que en muchos casos no se está viendo. Yo ahí discrepo, fíjate, yo justamente estaba leyendo hace, no recuerdo si una semana, te voy a quedar a deber la fuente, va, pero estaba leyendo que el desarrollo humano en los últimos 80 años ha sido mucho mayor que en los últimos milenios, ¿no? O sea, también creo yo que sí ha habido un cambio abismal, ¿no? O sea, y yo creo que sí se ha aprovechado todo ese conocimiento y los nuevos doctores están aplicando ese conocimiento, ¿no? O sea, a lo mejor no todos van a ser Einstein, como lo mencionabas, ¿no? Pero
sí se ha aprovechado, ¿no? O sea, podemos decir el cambio que ha habido en los últimos años, Gabriel, de la pandemia para acá. Yo creo que se vive una realidad bien diferente en cuestión de inteligencia artificial, todo. Y fue pues un desarrollo construido entre muchas ideas. O sea, yo sí creo eso, pues. Pero también no estoy diciendo que tenga la verdad. Puede ser que esté equivocado, ¿eh? Pues qué caray. Pues sí, es un tema como complicado con muchos enfoques, ¿no? O sea, desde diferentes realidades, ¿no? Como dices, esta, pues, nosotros vivimos, lo vemos en una realidad latinoamericana, en otro contexto industrial muy diferente, ¿no? Tal vez muy manufacturero nuestro entorno contra sociedades completamente desarrolladoras de tecnología, ¿no? Tal vez Asia, Europa, etcétera, ¿no? Y contextos donde no viven en la meritocracia, voy a decirlo de esta forma, ¿no? O sea, diferente, donde tal vez si publicas uno, 10 o 15 artículos, pues seguramente impactará en tu salario, pero no eres desigual del que publicó un artículo. Y Ujú, aquí pues, estás como en las castas que es un problema también eso, ¿no? Porque eso te categoriza y te ordena en una jerarquía, y pues eso obviamente, pues como toda la cadena alimentaria, pues uno siempre quiere estar más arriba, pero eso es parte de un sistema político y una política pública que nos llevó a eso. No es culpa de nosotros, pero tampoco debemos achacar a eso estas nuevas novedades del mundo, pero pues tal vez es cosa de irnos poniendo en nuestros contextos e ir resolviendo primero los problemas grandes y tratar poco a poco de ir viendo cómo incorporar esto, ¿no? Porque también aquí yo creo que la conclusión va siendo, pues sí es muy importante transferir a la industria y resolver problemas, pero también hay que ser honestos y eso de para otro programa probablemente. Digamos qué industrias van a permitirnos hacer esas innovaciones en una sociedad como la nuestra. Que en Europa, en Asia tengan las puertas abiertas, pues es otro contexto, ¿no? Y aquí vendría otro problema. Si queremos un posgrado así, incluyente, con políticas públicas, con desarrollos tecnológicos, transferencia de tecnología, pero ¿a quién se la vamos a transferir si ni siquiera podemos tener un contexto con la industria ni con las políticas públicas pertinentes, ni tenemos ni voz ni voto? Otra historia, otro tema para platicar otra ocasión, ¿no? Entonces, sí es muy interesante que estemos ya pensando en eso porque lo vemos en otros entornos académicos de otras sociedades más avanzadas, pero pues sí entendemos que esa parte hacia allá deberíamos de ser que los productos tecnológicos valgan, ¿no? Pero también habría que ponerse en nuestros propios contextos y nuestros propios entornos, ¿no? Y deja un tema muy abierto, ¿no? Hacia eso. Pues bueno, yo creo que esto podría dar para más y va a ser muy polémico. Seguramente habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros. Pero pues bueno, es parte de lo que se está debatiendo en las políticas públicas propias de nuestras disciplinas, ¿no? Cómo debemos de evaluarnos, qué métricas debería de haber ahora, qué sí, qué no, etcétera. Entonces, y era mucho para ir cerrando de lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? eh, Eso de que ahora tantas retractaciones en artículos, esa idea de publicar tan rápido, pues también yo creo que ha demeritado eso de por qué publican tanto y no resuelven ningún problema, ¿no? Pero bueno, son muchos efectos concatenados de nuestra ciencia y de nuestra forma de entender la generación de ciencia en el mundo actual, pero mucho nos ha llevado también las políticas públicas propias de nuestros sistemas educativos. Pues bueno, pues esperemos que la gente a ver qué comenta, qué responde. Y pues muchísimas gracias a todos por su participación y como siempre, pues vamos a cerrar nuestro programa con nuestras cinco palabritas clave, en este caso cuatro. Gabriel, creo que tienes tu audio apagado, Gabriel. Perdón, sí. Empezaría con vinculación academia-industria. Lalo, Impacto académico. César. ecosistema científico. Y yo diría innovación tecnológica, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos por seguir viéndonos, por seguir comentando. Síganos por todas nuestras redes sociales. Síganos por en nuestra plataforma principal que es YouTube. Por ahí también en Spotify también estamos un poquito más retrasados, pero ahí vamos. Y muchísimas gracias. Ayer un par de estudiantes se acercaron cuando estuve en San Luis y me dijeron, ay, oigan, nosotros vemos sus programas, un día queremos ir a Mm. Guanajuato. Ahí están todos los demás y yo, pues podríamos estar si un día quieren. Entonces, pues Les vamos a muchísimas firmar. gracias.
Podemos pasar a hacer un en vivo un día, ¿verdad? Dirían ahora los chicos modernos, ¿verdad? Que vengan a ver. Vamos a hacer un en vivo, pero pues tenemos que traer público. Pues muchísimas gracias también a la gente de San Luis que nos sigue y nos ve. Y pues muchísimas gracias a ustedes. Síganos por todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues como siempre nos despedimos. César, Hasta la próxima. Gabriel, Hasta la próxima, un gusto verlos después de tanto tiempo. ya no se ausente tanto. Sí, sí, sí. Lalo, Nos vemos, saludos a y todos. esperemos la próxima ocasión. Aquí esté Juan José con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos pronto. Saludos, bye.